Bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy, espero que podamos ver todo el tema, es la producción de radiación, de haces de radiación, rayos X de tanto de kilovoltaje como de megavoltaje. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta en ese momento, me pueden levanten la mano, ¿no? Para preguntar. Entonces, bueno, perdón, perdón por esta diapositiva en inglés. Es para que practiquen también su inglés. Entonces, bueno, básicamente los tubos de rayos X, vamos a empezar con los haces de rayos X de baja energía o de media energía. Trabajan con una corriente rectificada. ¿No se oye? Sí, a se ver, ¿me escucha. escuchan? Sí, se ¿Me escucha. escuchan? Sí, Ok. sí se escucha. Sí, bien. A ver, Valdi, no. ¿Sí me escuchas, Valdi? ¿Sí? ¿Me oyen todos? Bueno, Sí, a ver, vamos a continuar entonces. Como les comentaba, trabajan a través de una corriente alterna y en una energía de entre 50 a 300 kV. Bueno, eso es para un equipo de ortovoltaje. Para equipos de diagnóstico pueden ser menos energía, entre 20 hasta 100, 120 kV. Y trabajan con dos tipos de blancos, que pueden ser gruesos o delgados. Entonces, este es un esquema de un tubo de rayos X típico. Básicamente, todos funcionan igual, bajo los mismos principios. Tenemos toda la carcasa, que generalmente es de vidrio, y está al alto vacío, y en esta parte donde salen las de rayos X, es una ventana más delgada, y en la parte del blindaje, en esta parte hay una ventana de berilio. Eso obviamente para no atenuar los rayos X producidos. ¿Cómo funcionan en general estos tubos? Bueno, pues tenemos este filamento, que es básicamente el cátodo. Este filamento se calienta, es igual que el de un acelerador lineal, en el que se aplica una corriente, de modo que este filamento se calienta, y por emisión termoiónica vamos a tener aquí la producción de un haz de electrones. Estos electrones, mediante la aplicación de un voltaje entre el ánodo y el cátodo, son enviados al ánodo, que es básicamente el blanco. El blanco, bueno, es de un material de un Z alto, que normalmente puede ser de wolframio o de tungsteno. Obviamente todo esto está al vacío, y aquí es donde chocan los electrones, y por producción de rayos X de frenado, una parte de la energía de esos electrones es convertida en rayos X, que es lo que usamos ya sea para diagnóstico o para tratar al paciente. Perdona, alguien está hablando, se oye mucho ruido. ¿Hay preguntas? no, Miguel, todo bien. Todos Ok. tienen el micrófono apagado, de hecho. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta, en ese momento hablan, no hay problema. Entonces, bueno, esto es básicamente el funcionamiento de un tubo de rayos X. Todos trabajan bajo el mismo principio, y básicamente lo único que cambia de un tubo a otro es el diseño del ánodo, y bueno, y el espesor del blanco, ¿no? Que, como les digo, hay blanco
delgado y grueso. En el caso de los equipos de rayos X de diagnóstico, generalmente se usa un blanco delgado, y para los de tratamiento, como en los equipos de ortovoltaje, es un blanco grueso. ¿De qué depende el espesor de este blanco? Pues del alcance de los rayos X generados en el filamento. Como regla general, el espesor de este blanco es aproximadamente 1.1 veces el alcance de los rayos X generados aquí en el filamento. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan de la regla de oro, de que un electrón pierde aproximadamente 2 MeV de energía por cada centímetro de agua, eso es de agua, acuérdense. Los electrones aquí tienen energías del orden de 20 keV hasta 200, 300 keV, ¿no? Entonces, su recorrido en agua sería la décima parte o la centésima parte de un electrón de 2 MeV, o la milésima parte, pero eso si fuera agua, ¿no? Acuérdense que estamos en un blanco de un material de Z alto, entonces eso se reduce todavía más, ¿no? Entonces, los espesores de los blancos de tubos de rayos X son de alrededor de micras, ¿no? A lo mucho de milímetros. Ok, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Como les comentaba, hay blancos delgados generalmente para un tubo de diagnóstico. En ese caso se considera que los electrones que inciden sobre el blanco son monoenergéticos, es decir, todos son de la misma energía. No pierden casi energía por ionización, sino que prácticamente toda su energía la pierden en forma de radiación de frenado. Bueno, parte de su energía, ¿no? Entonces, y la cantidad de fotones producidos es proporcional a 1 entre la energía del fotón producido. Bueno, eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Es decir, los electrones que están o que inciden sobre un blanco delgado, la intensidad de ese haz de electrones es uniforme a lo largo del espesor de todo el blanco, de todo el espesor de ese blanco, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de blancos gruesos, que son los que nos interesan en radioterapia, son los usados para tratamiento, por ejemplo, en equipos de ortovoltaje. Entonces, bueno, un blanco grueso lo podemos ver como una superposición de varios blancos delgados, de modo que en cada capa, digamos, vamos a suponer que un blanco grueso está hecho de 10 blancos delgados, ¿no? Pegados así uno seguido al otro, y cada que el haz de electrones atraviesa una capa, un blanco grueso, pierde parte de su energía. Y la intensidad de las electrones entonces se va reduciendo conforme van atravesando el material. Ahora, ¿cómo es la intensidad de los rayos X en un blanco de equipos de ortovoltaje? Más o menos es así. Es decir, la energía, esta es la energía de los fotones producidos y esta es la intensidad. Entonces, los fotones que más se producen son los de baja energía y los que menos hay son los de alta energía. Acuérdense, esto es en rayos X de kilovoltaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando nosotros tratamos a un paciente con rayos X, si todos los fotones fueran de esta energía, de energías bajas, prácticamente todos se quedarían en las primeras capas de la piel y muy pocos penetrarían a las siguientes capas, ¿no?
Bueno, eso nos serviría si los tumores estuvieran totalmente en la primera capa de la piel, pero sabemos que no es así, ¿no? Cuando usamos ortovoltaje, tratamos lesiones hasta de 2-3 centímetros de profundidad máximo. Y bueno, obviamente, si todos los fotones tuvieran estas energías, no llegaríamos a esas profundidades. ¿Qué tenemos que hacer entonces para aumentar la energía promedio de ese haz de rayos X? Pues es el uso de filtros. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, antes de eso, hasta aquí hay preguntas. No, Miguel. Ok, bueno, vamos a seguir. Antes de eso les quiero comentar que la mayor parte, el 99% de la energía del haz incidente en el blanco se pierde en forma de calor. Entonces el blanco se calienta, el diseño de los tubos de rayos X debe ser tal que el blanco esté envuelto por algún medio que disipe rápidamente el calor. Entonces muchos de los diseños de rayos X, de los tubos de rayos X, el blanco está unido a otro material o está incluso sumergido una parte en aceite para la disipación de calor, porque, como les digo, el 99% de la energía del haz se pierde en calor. Entonces es un proceso de producción muy poco eficiente, y eso también hace que el material del blanco tenga que ser de un material que resista el calor. Por ejemplo, podríamos hacer un blanco de plomo, pero el problema es que el plomo resiste muy poco el calor, y a las temperaturas a las que llega aquí, que son cerca de 3000 grados centígrados, el blanco se puede empezar a derretir si fuera de plomo, ¿no? Entonces, por eso es que se hace de materiales como tungsteno, que resisten más el calor. Entonces, aquí estamos haciendo un ejemplo en donde la intensidad del haz va a ser de, bueno, esa es una formulita para más o menos calcular la intensidad del haz de radiación en términos de la energía de los electrones incidentes y del número atómico del material del blanco, ¿no? Y esta acá es un factor que se usa para la conversión de energía en calor. Entonces, por ejemplo, si consideramos un haz de electrones de 100 kiloelectronvolts en un blanco de tungsteno, tenemos que la intensidad del haz, o bueno, la proporción del haz que se va a convertir en rayos X va a ser del 0.52%, ¿no? Todo lo demás va a ser perdido en calor. Entonces, bueno, ese es un problema que siempre ha habido con los tubos de rayos X, pero eso ya es propio de la física de las interacciones de los electrones con el blanco, ¿no? No hay, hasta ahora no hay algún material o algún método que permita aumentar esta eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, pues el blanco debe ser diseñado para disipar una gran cantidad de calor. El ánodo, que es el blanco, está pues en muchos de los casos rodeado, sumergido en aceite para disipar ese calor. Incluso en varios de los tubos, me voy a regresar un poquito. En varios de los tubos de rayos X de diagnóstico, este blanco es giratorio, es decir, no es un material ahí estático, sino que la parte donde inciden los electrones va girando precisamente para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste de este blanco, porque, como les comentaba, son muy delgados, ¿no? Entonces es muy fácil que se calienten.
En el caso de los tubos usados para tratamiento, generalmente el blanco es más grueso por la energía de los electrones, de modo que no es giratorio, sino que está inclinado, ¿no? Bueno, vamos bien hasta aquí. Sí. Sí, Ok. Sí, Miguel, gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, los rayos X producidos en un tubo de este tipo son mayormente de muy baja energía, y lo que queremos para tratar a un paciente es básicamente eliminar los de más baja energía y tratar de aumentar la energía promedio de SEAS. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando lo que llamamos filtros. Un filtro básicamente es una lámina de algún material, básicamente se usa cobre o aluminio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a atenuar todo el haz de rayos X, pero los, los rayos X de baja energía, como tienen muy poca energía, van a ser más atenuados que los de mayor energía. De modo que, en general, si no tuviéramos el filtro, ahorita les muestro cómo son y cómo se usan. Si no tuviéramos un filtro, el haz de rayos X producido tendría esta forma. Es decir, los rayos X de baja energía serían los predominantes y los de alta energía los menos. Cuando ponemos un filtro, aquí tenemos varios ejemplos de haces filtrados. Por ejemplo, esto es un haz filtrado de un haz de 200 kV. Podemos ver cómo los fotones de baja energía prácticamente desaparecen y nos quedamos con los que tienen un poco más de energía, ¿no? Obviamente, todos van a ser atenuados, todo el haz va a ser atenuado por el filtro, pero van a ser más atenuados los de baja energía. Entonces, esto va a tener como resultado que la energía promedio de los fotones que componen nuestro haz de rayos X va a ser un poco mayor, y eso va a hacer que la penetración del haz de rayos X también sea un poco mayor. Entonces, por ejemplo, este es un haz de 200 kV filtrado, uno de 100 kV, 65 y 50 kV, ¿no? Los que usamos para terapia de ortovoltaje, por ejemplo, están en el rango de 50 hasta 300 kV, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace nuestro filtro? Como les comentaba, pues incrementa la energía promedio del haz, atenúa la intensidad del haz, por lo tanto disminuye la tasa de dosis, pero obviamente al atenuar el haz necesitamos un mayor tiempo de exposición del haz o del paciente para lograr la dosis que queremos. Entonces esto trae como consecuencia que incrementa la cantidad de calor producido en el blanco, porque necesitamos una mayor cantidad de rayos X para dar la misma dosis. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí teníamos hace algunos años un equipo de ortovoltaje, un marca Gullmai, que usábamos para tratar lesiones muy superficiales. Como les decía, podíamos tratar lesiones hasta de 2 centímetros de profundidad. Lamentablemente ese equipo se averió, se descompuso, y la empresa que lo producía pues dejó de existir, de modo que ya no tuvimos quien nos reparara el equipo. Entonces, pues por ahora no tenemos rayos X de kilovoltaje. Si hay alguna pregunta por ahí. Todavía Bueno, está el equipo aquí, ¿no, Miguel? así es, de hecho está ahí abajo. El problema es que pues, está básicamente desmantelado. Quisiera, bueno, en cuanto más o menos regresemos un poco a la normalidad, me gustaría que lo fuéramos a ver, o nos podemos poner de acuerdo
para mostrárselos físicamente, al menos para que lo vean, ¿no? Cómo es y cómo se usaban los filtros y los colimadores. Pero Sí, bueno, claro. mientras les muestro imágenes de cómo es. ¿Sí ven todos el circulito este que uso para señalar? Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, esta es la parte de donde se producen los rayos X, donde está el tubo de rayos X. Aquí lo vemos más de cerca. Bueno, más o menos de por aquí. Por aquí se encuentra el blanco y los rayos X salen hacia el paciente. Estos son los aplicadores que vienen en diferentes diámetros. Y aquí, si alcanzan a ver esta parte, son de estos filtros. Este es un filtro de aluminio y este es un filtro de cobre. Dependiendo de la energía de las que usemos, para bajas energías se usan filtros de aluminio. Para medianas de energías se usaban filtros de una combinación de aluminio y cobre. Y para energías más altas ya se usan filtros de cobre. Es decir, esto se interpone aquí, por aquí arriba sale el haz de rayos X. Aquí se pone el filtro y aquí está el aplicador. Y esta parte del aplicador es lo que va en contacto con el paciente. ¿Sí? Entonces, estos son los filtros que nos ayudan a mejorar la calidad del haz, es decir, a hacer que la energía promedio de nuestra haz sea un poco mayor. Obviamente, mientras más grueso el filtro y de más alto Z, aumentamos la energía promedio del haz, pero también atenuamos más el haz, ¿no? De modo que hay que incrementar la cantidad de radiación que incide en el blanco y por lo tanto el calor producido en esto. Pues bueno, eso es más o menos un equipo de rayos X de los que usamos para tratamiento. Ahora, ¿cómo es la distribución de los rayos X en este tipo de equipos? Es decir, ya que llega al paciente, ya que incide sobre el paciente los de rayos X, esta es, y bueno, esto es en el blanco, se generan todos los rayos X, acuérdense que se generan en el blanco, pero no todos van a salir en la dirección del paciente, dependiendo de la energía, van a salir dispersos hacia cierta dirección. Entonces, por ejemplo, para unas de 100 kb, más o menos van a salir predominantemente hacia estas direcciones, que es más o menos a 45 grados, ¿sí? ¿Hay preguntas? Entonces No, el amigo. contorno es lineal. No, es decir, por ejemplo, imagínense que este es el blanco, está, digamos, perpendicular al haz, este es el haz de electrones, y esto es 0 grados, es decir, esto es como salirán hacia la dirección de las de electrones, ¿no? Digamos, de frente. Entonces, para unas de 100 kb, no la mayoría de los rayos X salen de frente, sino aquí en una cierta dirección que son como 45 grados. Entonces, esa es la razón por la que en los tubos de rayos X de estas energías, el blanco está más o menos a 45 grados respecto a las de electrones que incide sobre él, porque esta es la dirección preferencial en la que salen los rayos X del blanco. Conforme vamos aumentando la energía del haz de electrones, los rayos X producidos en el blanco van saliendo más hacia enfrente, ¿no? En la dirección en la que inciden las de electrones. ¿Sí está claro? Sí. Es decir, esto es para ondas de 20 megavolts, pues prácticamente todos los rayos X producidos salen hacia enfrente, ¿no?
que esto sería el caso de los aceleradores lineales, ¿no? Entonces, en los equipos de ortovoltaje tenemos que una gran cantidad de rayos X salen hacia todas direcciones, no hacia enfrente. Entonces, por eso es que todo el tubo está blindado. Me voy a regresar un poquito a la diapositiva del tubo de rayos X. Entonces, vean cómo toda esta parte donde está el blanco está blindada y solo dejamos aquí, vean el ángulo del blanco, como les comentaba, está entre 30 y 45 grados, porque es la dirección en la que mayormente salen los rayos X del blanco y todo lo demás está blindado, ¿no? Entonces me voy a regresar, hoy ya me adelanté un poco. Ok, estamos en esta diapositiva, entonces vemos que gran parte, además de los rayos X, los vamos a perder en el blindaje, ¿no? Porque van a salir hacia todas direcciones y los vamos a tener que blindar, excepto los que van hacia el paciente. Entonces, bueno, como les comentaba, a mayores energías, los rayos X salen preferentemente hacia el frente. Los nuevos rayos X para diagnóstico suelen ser reflejantes, que significa que no usamos los rayos X que atraviesan el blanco, obviamente, como si lo hacemos en los aceleradores, que ahorita vamos a ver, sino los que salen, digamos, reflejados, que no es tanto como reflejados, sino más bien retrodispersados en el blanco. Y en el caso de los tubos de rayos X para tratamiento, bueno, son más bien de transmisión o una combinación de ambos. En el caso de un acelerador lineal, ya son totalmente de transmisión, ¿no? ¿Está claro esto? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar la energía de un haz de rayos X de kilovoltaje? Entonces, una manera es con la capa hemirreductora. ¿Qué es la capa hemirreductora? Entonces, si nosotros ponemos algún material que atenúa nuestro haz de rayos X, tenemos que ver cuánto espesor de ese material necesitamos para que la intensidad del haz de rayos X disminuya a la mitad, es decir, del otro lado del blindaje, obviamente, ¿no? Entonces, eso es una manera en la que caracterizamos la calidad, digamos, del haz de nuestros rayos X, viendo cuánto necesitamos de un cierto material, que generalmente es plomo, para atenuar o para que la intensidad del haz que atraviesa el blindaje es la mitad, ¿sale? Esto, bueno, generalmente se mide en condiciones que le llamamos de buena geometría. Esto significa que es un haz muy colimado, o sea, el tamaño del haz es muy pequeño. Y además ponemos nuestro detector a una gran distancia del atenuador, en principio para evitar que rayos X generados en el mismo atenuador lleguen a nuestro detector. Y así es como se mide la capa hemirreductora de los haces de rayos X de kilovoltaje. Eso es nada más ahí como para que sepan cómo se mide. Y básicamente, como les decía, bueno, perdón, en el caso de haces de kilovoltaje, la capa hemirreductora se mide con cobre o aluminio. Tenemos que medir cuántos milímetros de cobre o de aluminio tenemos que usar para que la intensidad del haz sea reducida a la mitad. Y bueno, aquí tenemos algunas algunas gráficas de capas semireductoras. Esto eso es una gráfica semilogarítmica. Aquí tenemos el espesor del material en centímetros.
no sabemos qué material es, y aquí es la intensidad del haz. Bueno, no importa el material que sea. Entonces vemos que para llegar del 100 al 50% del haz sería la primera capa hemirreductora. Nos vamos a ver que de este material que están graficando aquí necesitaríamos 6.93 centímetros para atenuar a la mitad del haz. Eso sería la primera capa hemirreductora. La segunda capa hemirreductora sería lo que necesitamos para atenuar del 50 al 25% del haz, que es por aquí. Entonces requeriríamos de 13.9 centímetros de ese material y así, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera en la que caracterizamos la energía de un haz de kilovoltaje. Esto es cómo se comporta la capa hemirreductora conforme, bueno, el valor de la capa hemirreductora, ya sea en cobre o en aluminio, conforme o dependiendo de la energía del haz, ¿no? Entonces, si usamos cobre y vamos aumentando la energía de nuestro haz, cada vez vamos a requerir más espesor de cobre, así de esta manera para la capa hemirreductora, y en aluminio va a ser de esta manera, ¿no? Y bueno, esto me lo voy a brincar. Entonces, bueno, hasta aquí todo. ¿Hay alguna pregunta de cómo se generan los rayos X de kilovoltaje? No. No, ninguna. No, Miguel. Bueno, no se pregunten, yo les voy a hacer esas preguntas en el examen. Entonces, vamos a hablar ahora de haces de alta energía, pues concretamente los aceleradores lineales. Entonces, bueno, como les comentaba, en todos los aceleradores lineales se usan blancos de transmisión, que quiere decir que los rayos X que vamos a usar son los que salen del otro lado, es decir, nosotros hemos incidir nuestro haz de electrones sobre el blanco y los rayos X salen del otro lado del blanco, no del mismo lado como en el caso de los equipos de kilovoltaje. Entonces a eso les llaman blancos de transmisión. El diseño del blanco siempre es un secreto industrial. Es decir, solo sabemos que están hechos generalmente de tungsteno, de una combinación de materiales de alto y bajo Z. Puede ser tungsteno y oro o tungsteno y carbón, etc. Las proporciones son un secreto de cada fabricante, pero básicamente la mayor parte del blanco es tungsteno. Como les comentaba, eso es porque el tungsteno es de un material de alto número atómico, es decir, que vamos a tener una alta producción de rayos X de frenado, y además el tungsteno es un material que resiste altas temperaturas. Entonces, bueno, me voy a ir directamente a cómo es el diseño de un sistema de generación de rayos X de un acelerador lineal. Cuando estamos en modo de electrones, acuérdense que los aceleradores lineales podemos dar tanto electrones como fotones. Esos fotones pues son rayos X de frenado. Vamos a hablar cómo es cuando lo usamos en modo de haces de electrones. Entonces, cuando lo usamos en modo de haces de electrones, bueno, por aquí viene el haz de electrones. Aquí, ojo, solo voy a hablar de cómo se produce el haz de rayos X. Las partes del acelerador lineal, todos los componentes del acelerador, eso es en otra clase, yo creo que en la siguiente clase. Ahorita solo vamos a hablar de cómo se produce el haz de rayos X. Entonces, bueno, tenemos aquí ya
el haz de rayos X que sale de nuestro filamento. De la misma manera que en un tubo de rayos X de diagnóstico vamos a generar el haz de electrones, es decir, mediante un filamento que se calienta. El filamento se calienta tanto que se van desprendiendo electrones de los átomos y esos electrones los vamos a guiar hacia el blanco, ¿no? ¿Cómo los vamos a guiar? Bueno, en un acelerador lineal está el magnetrón, la guía de onda, la guía de aceleración, pero eso vamos a hablar en la siguiente clase. Aquí ya vamos a hablar de electrones que llegan directamente al blanco. En el caso, cuando nosotros usamos nuestro acelerador para dar electrones, obviamente no hay un blanco, sino que llega el haz de de electrones y se interpone un filtro, una lámina dispersora. ¿Por qué? Porque el haz de electrones que se produce, si no le pusiéramos esta lámina, llegaría al paciente un haz muy delgadito, como de 3 milímetros de diámetro, y toda la dosis estaría concentrada ahí, entonces le haríamos un hoyo al paciente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es poner una lámina dispersora que es de algunas micras, que generalmente son de cobre, y esto para dispersar el haz de electrones para que se abra, de modo que así podemos tener haces de electrones de 30 por 30 o de 20 por 20, etcétera, ¿no? Y bueno, después viene la parte del... estos son los colimadores, es decir, vienen las de electrones que son dispersados. Aquí tenemos unos colimadores que van a detener todos los electrones que no queremos que lleguen al paciente. Luego viene aquí el cono de electrones. Y finalmente, aquí llegan al paciente nuestros electrones. Este cono, aquí tenemos, bueno, generalmente antes del paciente, más o menos digamos a esta altura, se coloca lo que llamamos el definidor, que es lo que le va a dar la forma a las de electrones que hacemos con Serroven y que es lo que va a darle forma y tamaño a las que va a llegar al paciente. Entonces, bueno, esto es en el caso de electrones. ¿Hay alguna pregunta respecto al haz de electrones de un acelerador? No. Solo cuando en los electrones, cuando con los colimadores no existe producción de fotones también de frenado. Sí, claro, sí, ajá. Siempre va a existir producción de rayos X de frenado, eso no lo podemos quitar, no lo podemos evitar, pero bueno, la idea es que aquí quizás está un poco exagerado, pero obviamente esta lámina dispersora está diseñada de modo que sea muy poca la fracción de electrones que llegan aquí a los colimadores para que la cantidad de rayos X producidos sean la menor posible. Obviamente también eso es un poco la función de los componentes del cono y del definidor, filtrar esos rayos X que vienen del sistema de colimadores y que llegan al paciente, que no queremos que lleguen, ¿no? Pero sí, obviamente no hay manera de quitar esto, ¿no? Esto es inevitable. Pero el diseño del sistema de colimadores es tal que se minimiza esa cantidad de rayos X producidos, ¿no? Que lleguen al paciente. Ok, ¿más preguntas? De hecho, la función del definidor, cuando ustedes
hoy en que usamos el definidor de electrones, que es la parte más cercana al paciente. No es tanto para, bueno, sí es para detener ahí a los electrones, pero son de digamos, el mayor propósito es de atenuar los rayos X producidos, ¿no? Entonces, esa es también la función del definidor, ¿no? O sea, tanto darle la forma a las de electrones como atenuar los rayos X generados en los colimadores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Hay más preguntas? No, Miguel. Ok, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver cuando usamos el acelerador en el modo de producción de rayos X, que es la que nos interesa ahorita. Igual viene nuestro haz de electrones, que ya viene muy colimado. Acuérdense que este haz de electrones es un lapicito, hay un haz súper delgadito de unos 3 milímetros de diámetro. Entonces está muy concentrado la energía del haz de electrones. Entonces se coloca aquí el blanco. Aquí, fíjense cómo el haz de rayos, el blanco de rayos X no se interpone en el haz de electrones. Y aquí ya tenemos al haz de rayos X, perdón, al blanco interpuesto en el camino del haz de electrones, de modo que aquí se van a producir los rayos X. Ahora esos rayos X, si se acuerdan de la gráfica que vimos de cómo se distribuyen los rayos X en el blanco, como aquí son altas energías, los rayos X van a ir preferentemente en la dirección de frente a las, ¿no? O sea, hacia el paciente. Van a ir muy concentrados hacia enfrente, en la dirección de frente. Entonces, como queremos que el haz de rayos X sea homogéneo, el que llega al paciente, no lo queremos muy concentrado en el centro, entonces tenemos que hacer uso de un filtro de aplanado. Ese filtro de aplanado, que es este, tiene esta forma. Es lo que llaman como un sombrero mexicano. Es decir, se han visto esos sombreros que dicen Viva México acá. Caray. Entonces, más o menos es la forma de este filtro de aplanado. Es muy grueso en la parte del frente y hacia los extremos va siendo más delgado. Entonces, ¿cuál es la finalidad del diseño de ese filtro? Pues que la intensidad de rayos X sea uniforme. Es decir, aquí tenemos un haz de rayos X. Permítame un momentito, discúlpenme. A ver, ¿me escuchan todos? Sí, Sí, Miguel. Miguel. Sí. Bueno, entonces, como les comentaba, aquí el haz de rayos X es muy concentrado en el centro. Aquí ya es un haz homogéneo, es decir, la cantidad de fotones que salen en todo a lo largo del haz, en esta parte del haz ya es pareja, es la misma, más o menos. Y otra función de este filtro también es filtrar o eliminar los rayos X de menor energía, ¿no? Porque queremos que nuestro haz sea de la mayor energía posible. Entonces, este filtro tiene esas dos funciones, ¿no? Homogeneizar el haz de rayos X y eliminar las partes o los rayos X de menor energía. Luego aquí dice cámara de ionización. Estas son las cámaras que monitorean qué tan homogéneo es el haz y qué tan simétrico. Porque a lo mejor puede ocurrir que el blanco esté un poquito chueco por alguna razón, o que este filtro de aplanado no esté bien centrado. Entonces, como resultado, nuestro haz podría no ser simétrico o
o no ser tan plano como queremos. Entonces aquí se colocan unas cámaras, unos detectores de radiación que van a monitorear ese haz. De hecho, en el acelerador lineal, por ejemplo, hay unos interlocks, unos errores que marcan, por ejemplo, ion 1, ion 2 o SIM, SIM. Eso es cuando ocurre esto, ¿no? Que este haz no es tan plano, tan simétrico como queremos. Entonces estas cámaras se encargan de monitorear eso y de avisarnos cuando el haz no cumple con los requisitos de simetría y aplanado. Estos son los colimadores primarios. Estos son los bloquesotes de plomo que están fijos y que es la primera, lo que le va a dar, digamos, la forma inicial al haz de rayos X. Lo que queremos es que el haz de aquí ya salga ciertamente colimado. Estos son los colimadores secundarios, que esos son los que le dan el tamaño a las de radiación, son los que les llamamos tijadas, las X y las Y. Estas son las que se mueven para dar el tamaño de las de rayos X. Y más abajo, este sería el colimador secundario. Y más abajo vendría, aunque aquí no está, pero en el caso de los colimadores que tienen, perdón, de los aceleradores que tienen colimador multihojas, aquí abajo, después de los colimadores secundarios, después de las quijadas, aquí abajo vendría el colimador multihojas, que ese sería con el que le damos ya la forma a las de rayos X, pero no en forma rectangular, sino ya en formas irregulares, ¿no? Entonces, este es todo la manera en que se genera y se colima el haz de rayos X en un acelerador lineal. Esto sería ya la forma del haz, como les digo, no es muy concentrado en el centro, sino ya es plano, ya es homogéneo. Y finalmente aquí está el paciente. Esto que dice aquí, slot por wedges y eso, aquí es donde el técnico pondría una cuña, unos bloques, protecciones, etcétera. Que esto ya prácticamente no lo usamos. En lugar de cuñas y eso, usamos compensadores electrónicos, que es cuando hacemos el campo en campo, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí, Miguel. Conste. Bueno, entonces eso sería más o menos el diseño de cómo se producen los rayos X en un acelerador lineal. Recuerden que aquí ya estamos hablando de haces de megavoltaje, o sea, de cientos o miles de veces la energía que se usa en un equipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, obviamente vean el tamaño de un equipo y de una instalación de un equipo de rayos X de diagnóstico y el tamaño de un acelerador lineal, ¿no? Por ahí circulaba el rumor de que los termómetros que se usan para medir la temperatura que están usando ahora, que así como de pistola, que eso se emite en rayos X. O sea, imagínense si con algo de pilas vamos a poder producir rayos X, ¿no? Vean todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, no hagan caso de lo único que matan neuronas es ese tipo de videos y de información, ¿no? Entonces, bueno, como el diseño de los colimadores en un equipo de rayos X debe ser tal que parezca que la fuente de rayos X viene de un solo punto. Bueno, aquí tenemos nuestra fuente de producción de rayos X. Lo ideal, le voy a hacer un poco de zoom. Lo ideal es que el tamaño
como les comentaba, el diámetro de este haz de electrones es más o menos de 3 milímetros. No debe ser mayor de eso. Y si es un poco menor o muy menor a 3 milímetros, el problema es que la energía de esas estaría demasiado concentrada y la vida útil de este blanco sería menor porque el desgaste sería mucho mayor al estar más concentrada la energía. Sin embargo, lo que queremos es que este punto de donde se producen las rayos X sea prácticamente eso, un punto que provengan los rayos X del mismo punto, ¿no? Y si esto tuviera un tamaño muy grande, la penumbra en el haz de rayos X sería muy grande y no queremos eso. Ahorita les voy a explicar qué es eso de la penumbra. Es algo que ustedes han oído hablar mucho, mencionar mucho, que a veces decimos que en la superposición de campos, cuando ponemos campos que están juntos o contiguos en el paciente, lo que nos preocupa es la penumbra, ¿no? Que es la parte del haz en donde no está muy definido el haz y que además la dosis no es suficientemente baja para no ser clínicamente útil, pero lo suficientemente alta para producir una dosis en el paciente que no queremos. Pero ahorita vamos a ver un poco más a detalle eso. Entonces, bueno, el diseño de los colimadores y del filtro y todo eso es tal que la fuente, digo fuente aparentemente porque no es como tal una fuente de radiación, o sea, no es como un cobalto, una fuente de cobalto, sino que el haz de radiación pareciera provenir de esa fuente. Queremos que esa fuente sea lo más pequeña posible para minimizar la penumbra del haz y para que el haz sea lo suficientemente homogéneo. Me voy a brincar tantito la lámina anterior. Entonces, ¿cómo es? Bueno, vamos a suponer que ya tenemos nuestro haz de rayos X homogéneo, el que sale del acelerador lineal. ¿Cómo se comporta ese haz ya dentro del paciente? Entonces, esto que vemos aquí, imagínense que esto es una gráfica de cómo es la dosis. Esto es el eje central del haz y esto es hacia afuera del centro del haz. Imagínense que estamos viendo un plano perpendicular al haz, ¿no? Como si pusiéramos un plano hacia la salida del haz y sobre ese plano viéramos cómo es el haz. Ese es un perfil transversal de la dosis. Entonces vemos que en los primeros centímetros del paciente la dosis no es tan homogénea. Llega a una cierta profundidad en la que la dosis es bastante homogénea. Es decir, eso significa que la dosis en todo el área que cubre el haz de radiación es la misma a una cierta profundidad. ¿Queda claro esto? Sí. Es decir, el diseño, el haz de radiación, el haz de rayos X, conforme atraviesa el paciente va a ir cambiando la homogeneidad de ese haz, obviamente, porque se va a ir atenuando el haz, vamos a ir perdiendo fotones de ciertas energías y además porque el paciente pues no es homogéneo, no tiene muchos tejidos de diferente densidad. Entonces el diseño del filtro de aplanado es tal que a cierta profundidad el haz sea homogéneo, produzca una dosis totalmente homogénea. Generalmente es a 5 o a 10 centímetros de profundidad en agua. O sea, cuando nosotros medimos la homogeneidad de un haz de radiación, es en agua, porque pues un paciente es básicamente agua, ¿no? Cuando hacemos control de calidad de los
aceleradores, no sé si han visto que usamos un cubo ahí muy grande que parece una pecera que llenamos de agua y medimos todas las características del haz de radiación en esa agua porque es lo más parecido a un paciente, ¿no? Entonces, dentro del agua, si nosotros medimos la homogeneidad del haz a diferentes profundidades, vamos a ver que hay una profundidad en la que es muy homogéneo y a partir de ahí empieza a dejar de ser homogéneo, pero eso también ya es inherente a la interacción de la radiación con con el paciente, ¿no? Con el medio. No podemos evitar esto, pero los filtros están diseñados de esta manera, ¿no? Que a una cierta profundidad en el paciente la dosis sea muy homogénea. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí. Ok, ya veremos si es cierto. Entonces, si yo tomara un perfil transversal del haz, tendría más o menos generalmente esta forma. Es decir, imagínense que yo pongo mi maniquí, mi pecera con agua, pongo adentro un detector de radiación muy chiquito y voy moviendo ese detector. Ese detector está, vamos a suponer que a 5 centímetros de profundidad en el agua, y ese detector se va moviendo de manera transversal a las dos, o sea, está siempre a la misma profundidad, a 5 centímetros, pero lo voy moviendo a lo largo del haz de radiación, y esto es lo que voy midiendo en cuanto a dosis, ¿no? Es decir, voy entrando al haz de radiación, la dosis empieza a aumentar hasta que llega a un máximo. Todo esto es dentro del área que cubre el haz de radiación, y esto es lo que llamamos penumbra, toda esta parte. Aquí adentro es la parte útil, digamos, del haz de radiación, que como pueden ver no es totalmente la misma dosis, y la dosis máxima del haz de radiación no está generalmente en el centro, sino un poco a las orillas. Eso es por lo que les comentaba del diseño del filtro de aplanado. Si yo moviera mi cámara a una cierta profundidad, tendría que este perfil es así, más planito de aquí, pero en general es algo así, ¿no? La dosis es un poquito menor en el centro, es máxima más o menos en los bordes, y ya en la periferia del haz de radiación empieza a caer de esta manera. ¿Cómo definimos entonces el tamaño del campo de radiación? Bueno, medimos con nuestro detector la dosis, y en donde sea el 50% de la dosis de la que llega bueno, a la máxima, digamos, este es el 100%, vemos en qué parte de la curva es la mitad de esa dosis, hacia un lado del haz y hacia el otro, este es el centro del haz. Entonces vamos a suponer que a la derecha del haz, en donde sea el 50% de dosis, y hacia la izquierda del centro del haz, ahí vamos a definir el tamaño de campo. Entonces, en este ejemplo que puse, vemos aquí el 50%. El tamaño de ese campo sería más o menos como de 22,5 centímetros hacia cada lado. Es decir, 22 hacia acá y 22 hacia acá. Entonces, en total serían 44 centímetros más o menos. ¿Y cómo definimos la penumbra de ese haz? La penumbra va a estar definida, perdón, por la parte del haz. Bueno, aquí creo que no se ve muy claro, pero en principio tomamos la parte del haz donde la dosis es el 80%, perdón, más bien sería por aquí. A ver, esto es 90, vamos a suponer que esto es 80%. Medimos el 80% de la dosis y luego el 20%. Entonces la parte del haz
que esté entre el 80 y el 20%, que si lo vemos proyectado en este eje, sería más o menos algo así. Eso sería la penumbra del haz. En un acelerador, ¿qué significa? Que en un acelerador lineal, si yo irradio a mi paciente, digamos, la parte del haz, que vemos del haz con la luz del acelerador, cuando el técnico coloca al paciente y proyecta una luz sobre el paciente, bueno, esa luz que vemos ahí tiene un cierto tamaño, vamos a suponer que 10 por 10 centímetros. La penumbra en un acelerador lineal es más o menos de un milímetro, 1.2 milímetros. Entonces, fuera de los bordes del haz de radiación, 1 milímetro, 1.1 hacia afuera, nos va a llegar una dosis que es hasta del 20%, que va a ser penumbra, que no nos va a ayudar a la dosis clínica, pero es penumbra y es dosis finalmente que llega al paciente. Entonces, eso es la penumbra del haz, ¿no? Y en un acelerador lineal, como les digo, más o menos es de un milímetro, 1.1. En un equipo de cobalto 60 es un poco mayor, ¿no? Llega a estar en el, no sé, medio centímetro, incluso más, ¿no? Entonces, esta penumbra es la que debemos tomar en cuenta cuando usamos campos de radiación muy pegados, ¿no? Muy juntos, uno del otro. Porque es una parte de las que, digamos, si ponemos dos campos muy pegados, esta parte se va a traslapar. Y si no nos fijamos bien, si ponemos muy pegados los campos, vamos a tener puntos calientes de dosis en ese traslape. ¿De acuerdo? Hasta aquí hay preguntas. No, Miguel. No, Miguel. Bueno, Todo bien, Miguel, gracias. de hecho creo que ya me pasé un poco del tiempo. Bueno, de todos modos, esta presentación, por último, nada más quiero que chequemos cómo es la curva de porcentaje de dosis en profundidad, el famoso PDP o la dosis en profundidad. Entonces, imagínense que esto es la profundidad dentro del medio o del paciente, esos centímetros, 5, 10, 15, 20 centímetros. Vamos a suponer que esto es agua. Y estas son las curvas de cómo cambia la dosis conforme nos vamos a cierta profundidad en un medio, que esto es, como les digo, puede ser un paciente. Entonces esto es un haz, por ejemplo, con no sé qué energía es, pero dice filtrado por 3 milímetros de capa reductora de cobre. Entonces es un haz de ortovoltaje. Vean cómo cae la dosis. Entonces el depósito de dosis es prácticamente superficial. Esto ya es un haz de 4 megavolts. Vean cómo la dosis máxima no se da en la superficie del paciente, sino se empieza a dar a cierta profundidad. Y conforme aumentamos la energía del haz, la profundidad en donde se da la dosis máxima va siendo mayor, ¿sí? Entonces este es, por ejemplo, ya un haz de 25 megavolts. Vean cómo la dosis máxima se deposita más o menos a 4 centímetros de profundidad. Antes de eso va siendo menor. Esto es lo que le llaman el skin sparing en algunos libros. Es decir, hay unos milímetros o centímetros de profundidad de la piel donde no recibe la dosis máxima, sino hasta cierta profundidad, que esa va a aumentar conforme aumentamos la energía del haz. Y vemos también cómo es la caída del haz de radiación, que es más o menos exponencial, pero esa caída es menos pronunciada también conforme aumentamos la energía del haz. ¿De acuerdo? Entonces,
Acuérdense de esto siempre que usemos, por ejemplo, energías de 15 megavolts, o por ejemplo, cuando nos pintan un volumen, un PTB que está en la piel o que incluso se sale de la piel, los he visto, y nos piden que le demos dosis a la piel, ¿no? Entonces vean cómo va a ser imposible porque esto ya no lo podemos cambiar. Para ondas de, por ejemplo, de 10 megavolts, vean cómo la dosis máxima se da más o menos a más de 2,5 centímetros de la piel, ¿no? En la superficie va a llegar aproximadamente el 40%. Entonces, para que demos dosis a la piel con ondas de megavoltaje, pues va a ser imposible. Tenemos que hacer el uso de lo que llamamos bolus, que es un material parecido en densidad, parecido a la piel, que lo que va a hacer es, pues que en lugar de que la curva, digamos, esta es la piel, si le agregamos un cierto bolus aquí, esta curva se va a recorrer hacia acá, de modo que el inicio de la dosis va a ser más hacia la izquierda, o sea, más hacia la superficie de la piel. Entonces, bueno, esa es la razón del uso de los bolus. Y esta es la manera en que se deposita la dosis en profundidad conforme aumentamos la energía, ¿no? Esto ya lo vamos a discutir más en las siguientes clases. No sé si haya preguntas de lo que hemos visto. Solo con lo que mencionaba Miguel de algunos PTBs que se salen de piel, Sí, lo que me he dado cuenta donde a veces hay confusión es con un PTB que siempre hacemos en mama, que de hecho la guía es como que una simple expansión y de sí. ahí hacemos otro PTB que sí está adentro de la piel, que es el EVAL, pero no sé qué tan correcto sea llamarle PTB al que usted dice que se sale de la piel, porque como que en la guía, si uno la lee literalmente, sí podría salirse de la piel. Ajá. Mira, ese PTB que se sale de la piel, más bien es para que cuando tú haces el campo de radiación, le des una cierta fuga hacia afuera de la mama por la respiración. No es para que llegue dosis ahí, es porque debes Para tomar en colocación cuenta de campos. exactamente. O sea, nosotros, mira, en general lo más práctico, lo más fácil es darle 1,5 centímetros o 2 centímetros hacia afuera de la mama, solo considerando que la paciente va a respirar y para que el volumen, o más bien el campo no quede corto y cuando en la fase de mayor de inspiración de la paciente no quede parte del volumen fuera del campo de radiación. Esa es la finalidad de ese PTB hacia afuera de la piel, no para que le llegue dosis, sino para que no quede fuera del campo de tratamiento. ¿Por qué? Porque aunque tú dibujes un PTB afuera de la piel, pues eso ya está en el aire, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a dar dosis al aire, no? Y ya dentro del paciente, vean las curvas, ¿no? Cómo empieza el depósito de dosis y es del 40, del 50% en la superficie y va creciendo hacia el Dmax. Pero ese Dmax, por ejemplo, en unas de 6 megavolts, está a 1,5 centímetros de profundidad dentro del paciente, ¿no? Antes de ese centímetro no vamos a tener más dosis, ¿no? Y eso no es consecuencia del PTB o de un mal plan, sino es consecuencia de cómo interacciona los rayos X con el paciente, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Hay más preguntas? No, Miguel. Bueno, entonces gracias. sería todo por hoy. Este archivo yo se lo mandé al doctor Chava. Entonces le voy a pedir al doctor Chava de favor que les haga llegar la clase a todos ustedes. Y yo Gracias. creo que también les haré llegar un cuestionario respecto a este tema, ¿no? Gracias. Ok. Bueno,
Gracias. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias, Miguel. Bye. Gracias, Miguel. Bye. Bye.